sus recompensas y de sus galardones. Acuérdese que lo que el Señor decía hoy, el Señor pues confirmando lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Y en mi corazón compartirle. El Señor decía, Él viene pronto y Él viene para dar sus coronas a aquellos que han vencido. Eso es lo que el Señor decía, ¿verdad? Entonces tenemos que ser valientes, esforzarnos para poder vencer. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11 con respecto a eso. Y entonces dice, retén tu corona. Yo vengo pronto, pero retén tu corona. Entonces el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, hermano, es un tiempo glorioso. Y yo le hablaba de la conexión que Dios está haciendo, porque de alguna manera Dios nos está llevando por un mismo camino. Y eso es algo tan precioso, porque usted oye, predicamos acá de algo, luego en otro lado lo están compartiendo, y eso solo Dios lo puede hacer. Pero algo que quedó en mi mente en el retiro pasado que tuvimos hace un mes aproximadamente, fue algo con respecto a lo que el apóstol predicaba de los dignos. Usted se acuerda, de los indignos, perdón. Y él hablaba acerca de aquella parábola cuando entonces hubo una fiesta, hubo una boda y se invitaron a muchos. Y hubieron unos que se excusaron. Entonces el apóstol explicaba con respecto a eso, porque no eran dignos de ser invitados. Entonces yo empecé a hacer un poco de anotaciones, y yo le quiero compartir hoy de algo que el Señor puso en mi corazón, y yo le quiero hablar acerca del galardón de los dignos. Amén. Mire, la Biblia habla acerca de galardones y de recompensas. Amén. No ha leído usted cuando habla del galardón y de sus recompensas. Bueno, entonces yo le quiero preguntar a usted en esta tarde, cuando nosotros oímos hablar de galardón y cuando nosotros oímos hablar de recompensa, ¿a qué se estará refiriendo Dios? ¿A qué quiere decir eso? Porque mire, yo empecé a buscar, a preguntar. Yo hice mis anotaciones ahí porque quería, escuchando el tema que él estaba predicando el apóstol, hice unas de mis anotaciones, y entonces empezó a venir una serie de cosas a mí, y yo empecé a investigar y averiguar, y no satisfecho con lo que yo había investigado, empecé a preguntar. Incluso tuve que llamar a unos pastores amigos míos y les dije, mire, por favor, ayúdenme a comprender esto. Yo necesito entender esto para poder explicarlo. La Biblia habla en Isaías capítulo 40 y versículo 10. Si usted tiene su Biblia, usted lo va a buscar. Y dice ahí que el Señor viene, oiga bien, Él viene con sus recompensas y su galardón va delante de Él. ¿Cómo así entonces? Entonces no podemos, porque si Él hubiera querido, yo vengo con mis recompensas, y querer dar a entender que galardón y recompensa son lo mismo, no lo tendría que decir una misma palabra. Pero Él habla y dice, Él viene con sus recompensas. Otras versiones dice, hablando del galardón, dice retribuciones. Pero una cosa es el galardón, que son palabras que parece que son como sinónimos, pero delante de Dios son algo diferente. Y yo quiero explicarle algo hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de recompensa, de la Biblia habla, le voy a dar algunos versículos, no me pregunte por los textos, por la cita, porque yo sé que usted la ha leído. Pero dice que ni un vaso de agua se quedará sin su galardón. Así dice. No dice galardón, dice recompensa. Bueno, entonces una obra que yo estoy haciendo, un gesto, una actitud que yo vengo, que yo le voy a dar un vaso de agua a alguien, ese vaso de agua que yo le di a aquel que estaba sediento, ese vaso que yo, esa actitud que yo tomé, va a tener su recompensa, no su galardón. La Biblia habla en Corintios y dice que todos nosotros nos hemos de presentar delante del tribunal de Cristo. Amén. Todos nos vamos, todos. Niños, viejos, grandes,
Todos nos vamos a presentar y cada uno será recompensado. ¿Cómo dice? Según las obras que hizo en su cuerpo mientras estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, todo lo que usted esté haciendo acá en su cuerpo mientras usted está aquí en la tierra, el día que nos presentemos delante de Dios, todos nos vamos a presentar, hermano, nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, vamos a tener que dar cuentas, sea bueno o sea malo, pero su recompensa será de acuerdo a lo que usted hizo. Amén. Cuando hay un fugitivo en la cárcel, de la cárcel se va, la gente ofrece una recompensa. El gobierno dice: yo voy a recompensarle con $50,000 a aquel que me dé información de dónde está este fugitivo. Entonces la gente empieza a buscar, empieza a hacer un montón de cosas y se meten a ver, y de repente que aparece y a ese le dan su recompensa. Yo quiero que usted tome el concepto de recompensa y entonces yo se lo voy a leer. La recompensa es un valor material que Dios nos da. Entonces, mire, yo estoy siendo recompensado por lo que yo hago, bueno o malo aquí en la tierra. Entonces la recompensa no va a estar en los cielos. La recompensa vendrá de los cielos, pero su recompensa está aquí. Cada uno será recompensado según la obra que haya hecho en su cuerpo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pues yo estoy hablando de recompensa. No estamos hablando de galardón, porque yo quiero hablarle de los galardones después. Pero yo quiero que usted entienda el concepto, que si parecieran palabras con el mismo significado, aun cuando usted lo ve en un diccionario común y corriente, si no se mete a investigar, va a encontrar que lo mismo significa galardón y recompensa. Entonces la recompensa yo la voy a obtener aquí en la tierra y usted está siendo recompensado, yo estoy siendo recompensado, Dios nos está bendiciendo, Dios está trayendo de su recompensa, porque Él no se queda con nada. Pero la recompensa usted la está viendo aquí, la estamos palpando porque es algo material. La recompensa es algo material. ¿Me estoy dando a entender? Vaya. Un vaso de agua no se queda sin su recompensa. Ya, mañana tal vez el Señor viene y no tal vez, el Señor vendrá y entonces me va a recompensar. Yo he sido recompensado, usted es recompensado. Mire, usted va de repente en la carretera y de repente encuentra un animalito, usted para su carro, agarra el animalito, lo pone a la orilla y la gente gracias, y todo. Es una recompensa, pero lo está haciendo aquí en la tierra. Todas las recompensas aquí en la tierra. Entonces, Cristo Jesús ha sido recompensado. A Él le recompensaron todo lo que hizo. El Padre, a nuestro Señor Jesucristo, le recompensó todo, porque Él no tenía que venir a morir en la cruz. Y sus obras aquí en la tierra fueron recompensadas. Que la gente le pagó mal, esa es otra cosa. Pero el Padre que está en los cielos, hermano, nuestro Padre que está en los cielos, Él lo recompensó a Él. Y luego dice Isaías 40:10, y su galardón va delante de Él. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del galardón. Porque cuando hablamos de galardón, el galardón es algo honorífico. Es algo que se le entrega a una persona, pero para honrarlo. El galardón mayor que usted y yo podemos alcanzar, hermano, es el ser arrebatados y llevar delante de Dios. Ese es el galardón mayor. Porque dignos no somos,
Pero Dios en su bendita misericordia dice: yo te voy a dar un galardón, porque al que venciere, porque al vencedor yo le voy a dar esto, yo le voy a dar la corona de vida. Ese es el vencedor, a ese yo lo voy a honrar. Ese es un galardón. Las coronas, la Biblia habla de coronas, por lo menos 7 coronas en la Biblia que usted y yo vamos a recibir. Pero esa corona es una corona honorífica, porque te esforzaste, porque fuiste valiente, porque aguantaste la tentación, porque no te dejaste vencer. Entonces vengo yo y te voy a galardonar, porque tu recompensa yo ya te la di. ¿Me doy a entender? Entonces el galardón es algo que Dios va a hacer para honrarnos. Por eso dice que cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, vamos a hacer, mire, vamos a recibir nuestra recompensa. Bueno, ya le expliqué que lo vamos a ver aquí en la tierra, pero allá delante de él, todo el que sea aprobado, entonces recibirá sus galardones, de acuerdo también a lo que hizo. Hay galardones para usted, hay galardones para mí, y yo le voy a mostrar los galardones, porque hay galardones. No es lo mismo un galardón que una recompensa. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros vayamos delante del tribunal de Cristo, estaba estudiando el tema ese, porque verás que, hermano, me llama mucho la atención esas cosas. Va a haber ahí en ese momento, delante del tribunal de Cristo, muchos van a ser no aprobados, van a ser echados a las tinieblas de afuera. Eso es lo que la Biblia dice. En lo que está dando a entender es que van a regresar porque no dieron la talla. Pero aquellos que se esforzaron, buen pues siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al reposo de tu Señor. A ese, sobre mucho lo van a poner, lo van a galardonar. Ese va por sus galardones. Entonces yo quiero, dice acá, le voy a leer lo que el diccionario dice con respecto al galardón. El galardón tiene características honoríficas. O sea, tal vez, mire, el hecho de que no es algo que tenga demasiado valor material, posiblemente. Yo estaba viendo el diccionario. No se está refiriendo a un valor que eso tiene, sino a la honra que se le está dando. Eso es un galardón. Entonces la gente es recompensada. Nosotros somos recompensados. Pero también Dios nos da a nosotros galardones. Y los galardones, ¿sabe qué pasa? Que los galardones Dios los tiene guardados. El día de la premiación, el Señor va a poner en un... mire, yo me lo pongo así de esta manera, como cuando aquellos que van en la carrera, ¿se acuerda que les ponen banquitos? El que en primer lugar está en alto, el segundo lugar un poquito más abajo, y el tercero ya casi que está en el suelo parado. Entonces en el día de la premiación, Dios lo que estará haciendo es, nos va a llevar a un estrado de honor, y Él será el que nos va a galardonar. Él te va a decir: aquí está tu corona. Pero lo que usted y yo vamos a tener que hacer es doblar nuestras rodillas, agarrar la corona y decirle: aquí está mi corona, Dios, porque no somos merecedores. Y vamos a tener que darle a Él nuestras coronas. Entonces hay galardones que usted está acumulando para el día de su premiación. Porque en ese día, cuando usted sea aprobado, el Señor lo va a poner en un estrado de honor, lo va a poner en un lugar en alto y decir: muy bien, ahora vengo yo y yo voy a poner de mi galardón sobre ti. Amén. Bueno, Mateo capítulo 10 y versículo 13.
Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Entonces, hay hogares que son dignos de recibir la paz de Dios. Entonces, por eso le explicaba que la paz de Dios, hablando de los galardones, la paz de Dios no es algo que usted lo pueda contar material, sino la paz de Dios es algo que Dios da para, mire, en forma de galardón a nosotros. Entrega Dios entonces su paz a nuestra casa. Hay casas que son dignas. Entonces les decía a él, cuando vayan a los hogares, ustedes decir, pase a esta casa. Y si la paz, mire hermano, hablando de los dignos, si la casa es digna, vuestro saludo de paz se va a quedar ahí con ellos. Pero si no, va a volver. Porque entonces yo puedo pensar, empezando en el hogar, que hay hogares que no son dignos de recibir esa paz que Dios dijo en Juan, no como la que el mundo da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Hermano, porque la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es un galardón. Para el mundo, ¿qué representa tener paz? Para el mundo, ¿qué es tener paz? Estar tranquilos. Pero mire, la paz de Dios no solamente te da tranquilidad, sino te da gozo, te da alegría, te trae, hermano, a tu ser trae algo que tú no lo vas a poder entender, porque no podemos entender la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Que aún en medio de dolor tú estés con paz, que aún en medio de tristezas haya paz en tu corazón. Esa es la paz de Dios. Pero la paz de Dios es solo para los dignos. La paz de Dios es solo para aquellos hogares que son dignos de recibir esa paz. Entonces, empezando con el hogar. Por eso que tenemos que prestar mucha atención, hermano, a lo que en nuestro hogar hay. Hay hogares en los cuales no hay paz de Dios. Posiblemente ellos digan, porque mucha gente, mire, mucha gente cree que entre más dinero yo tenga, más paz yo voy a tener. Y el dinero no te da paz. El dinero no te da paz. Hay gente que adinerada que no tiene paz en su corazón. Pero cuando la paz de Dios viene sobre ti, hermano, cuando la paz de Dios está en tu casa, aunque hayan frijolitos, pero tú te los disfrutas. Y tú tienes, y tú te gozas, y tú le das gracias, Dios, por lo que tú me estás dando. Entonces, hay casas dignas. Entonces yo puedo pensar que hay casas indignas. Pero yo quiero que mi casa sea digna de recibir esa paz. Esa paz de Dios. Y mire, y cuando nosotros lleguemos a cualquier casa, lo que necesitamos es no solamente bendecir a los que nos encontramos, entrar a esa casa y bendecir, sino también proclamar la paz de Dios sobre ellos. Le voy a dar otro versículo. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Ese es el galardón más grande, hermano. Porque entonces yo necesito estar orándole al Señor para que yo sea tomado como digno, para que yo sea de los que esté entre los dignos, para poder escapar de lo que Dios trae para esta tierra.
Está hablando del arrebatamiento. Usted sabe que ahí en Lucas el Señor les estaba hablando acerca de las cosas que iban a venir, acerca de su venida. Pero lo lindo acá es que dice, para que yo sea digno de escapar. Y no estamos predicando un evangelio, hermano, escapista, de que, ok, estos se quieren escapar. No, sino que ese es un galardón que Dios nos va a dar a nosotros. Él nos está honrando, Él nos va a honrar de tal manera que en aquel día vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados. Eso es lo que yo espero. Y yo sé que usted también, aunque no diga amén. Pero ¿qué ha de pasar? Mire, por eso yo empecé a buscar esto, porque el apóstol habló acerca de los indignos. Yo le quiero hablar de los dignos, porque usted y yo debemos de ser de esos dignos. Que escapemos. ¿Nos vamos? ¿O se queda? Usted escoge. Pero para eso yo necesito estar orando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos. Considerando que Dios nos trajo a esta tierra, pero no somos de esta tierra. Usted y yo somos peregrinos. Somos gente que va de paso, gente que no vino para quedarse. Pero mucha gente hoy ha echado ya raíces acá. Ese fue el problema de la casa, hermano. Ese fue el problema que tuvo Lot en aquel momento, que su familia se arraigó a las cosas de Sodoma. Y cuando fue el tiempo de escapar, no querían escapar. Entonces usted y yo necesitamos decirle cada vez que oramos: Señor, que yo esté entre los dignos, que yo esté entre los dignos de escapar. Yo no quiero quedarme para lo que va a venir. Yo no quiero estar acá para ver lo que va a suceder, hermano. Tiempos, pero tiempos muy difíciles. Muy difíciles. No somos de esta tierra. Por eso no podemos, hermano, estar nosotros creando riquezas aquí en la tierra. Mejor acumulemos riquezas allá en los cielos. Que sus riquezas estén allá. Pero no somos de esta tierra. Quitemos ese pensamiento de nuestra mente, hermano. Mire, hay gente que cree que no va a haber arrebatamiento. Hay gente que está pensando que, yo no sé cómo piensan ellos que Dios va a destruir la tierra y estando ellos acá. ¿Cómo va a ser así? Dios tiene que levantarnos, Dios tiene que llevarnos. Ahí hay que hablar de mucho, porque no solamente eso, pero estoy hablándole de que necesitamos nosotros en todo tiempo orar en todo tiempo, orar en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos. ¿Cuántas veces usted ora al día? No me conteste. ¿Y por qué ora? Señor, oro por esto, por aquello, por acá, por allá. Pero ¿será que oramos para que seamos tenidos por dignos? Mi oración debe ser: Señor, ayúdame. Yo necesito ser tomado por digno. Porque si yo no soy de los dignos, yo no voy a poder escapar. Y lo más probable es que me termine quedando. Entonces, para los que se van a quedar o que piensan quedar, pues aquí les vamos a dejar, le vamos a pedir, hermano Marcos, que una vez les enseñe dónde se encienden todos los aparatos aquí para que hagan su servicio. Pero mi anhelo es irme, hermano. Mi anhelo es irme. Y fíjese que yo escuché a una persona que me dijo: lo que pasa es que eso del arrebatamiento no depende de mí. ¿Cómo que no? Depende de usted. Si usted se va o no se va. Ah, no, eso depende de Dios, a quién se lleva. Claro que Él decide quién, pero yo voy a procurar. Yo me voy a interesar, yo voy a, hermano, le voy a pedir al Señor: Señor, por favor, yo quiero ser de esos dignos.
a los cuales tú vas a galardonar en aquel día cuando nos presentemos delante de ti. Esos galardones, hermano, tremendos. Bueno, Mateo capítulo 22 y versículo 8. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Este es el versículo que el apóstol utilizó para predicar en aquel momento. Entonces, no eran dignos. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar excusas, hermano. Empezaron a excusarse. Usted ya oyó la predicación y empezaron, no querían, no quisieron llegar. Entonces yo tengo que recalcar en eso, hermano, porque a mí me llamó la atención, y cuando yo le escuché hablar a él, empecé a hacer mis anotaciones, y es lo que le estoy hablando. Pero entonces yo dije, bueno, esos no eran dignos, pero ahora ¿qué va a pasar con los que sí son dignos? Entonces los que son dignos van a ser tenidos, los que son dignos van a ser tenidos por dignos para poder escapar. El digno va a tener la paz de Dios en su casa. El digno va a poder escapar. El digno, si lo ponemos en otra manera, el digno va a poder estar en las bodas del Cordero. Yo necesito ser de los dignos. Pero dice acá que fueron invitados y no llegaron, no quisieron llegar. No quisieron llegar. Entonces, una cosa es no querer, otra cosa es no poder. Hay gente que no le interesa, hermano. Hay gente definitivamente que no le interesan las cosas de Dios. No vienen. Yo a veces, hermano, mire, con respecto a esto de la Santa Cena, yo le digo: Señor, permíteme que todo el tiempo yo pueda participar, y si yo no lo hago aquí, yo lo hago en Edmonton, lo hago en Calgary, de todas maneras, en algún lado yo lo tengo que hacer. Pero yo no puedo entender cómo hayan cristianos que puedan pasar meses. Aquí lo hacemos cada una vez al mes, meses sin participar. Y aquel que no quiera participar aquí en la tierra de esto, no es digno, porque se le invitó. Entonces el que no es digno no va a poder escapar. Ay, hermano, nos vamos en el arrebatamiento, amén. Pero el Señor va a decir: sí, pero cuando yo te invité no llegaste a las bodas. Yo te invité, te hice una invitación que te acercara, no quisiste. Esto de la Santa Cena, mire, por eso que nosotros cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, ese es el tribunal final, ese es el punto final en el que vamos a ser juzgados. Pero usted es juzgado a través de la Santa Cena. ¿Quién le están haciendo un juicio a usted? En el momento de las ofrendas le están haciendo un juicio, porque están examinando su actitud, están examinando su corazón. Pablo dijo: por eso es que usted necesita examinarse a sí mismo, porque a causa de no examinarse, por eso hay muchos, ¿qué dijo? Enfermos, otros que ya partieron, muertos en su espíritu, y otros débiles. Pero la boda está preparada. El novio ya está listo. A usted y a mí nos han invitado. Así que roguémosle al Señor que en aquel día podamos llegar a las bodas del Cordero. Y no solamente quedarnos en las puertas. Y no solamente llegar, hermano, y mire, ahí dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Porque cuando los llevaron delante del tribunal de Cristo, entonces creyeron. Pero el Señor le va a decir: demasiado tarde. Así que regresen, laven sus vestiduras y vamos a ver después. Otro versículo, 1 Corintios 11:27. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire, por eso esto de la Santa Cena
el del participar del pan y del vino. Es un tiempo para que usted y yo recapacitemos. Es un tiempo para que usted y yo nos pongamos a pensar qué es lo que hemos estado haciendo. ¿Será que Dios ya ha estado agradando de nosotros? ¿Será que a Dios nosotros le agradamos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Mire, por eso le digo, no, la Biblia no dice que lo tengamos que hacer una vez al mes. Nosotros lo hacemos al principio o a finales del mes. Pero mire, cada vez que nosotros hacemos esto, lo debemos de hacer pensando, recapacitando en cómo está nuestra vida. Porque si lo hacemos sin primeramente examinarnos a nosotros, lo estaremos haciendo como los indignos. Pero la Santa Cena es un tiempo para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Por eso también cuando habla acerca de las ofrendas, usted se recuerda aquel pasaje que dice: si tú tienes algo contra tu hermano, en el momento en el que vas a ofrendar, no dice no des tu ofrenda. Deja tu ofrenda en el altar, regresa y reconcíliate con tu hermano. Porque si no, tu ofrenda no va a ser aceptada. Lo mismo está diciendo de la Santa Cena, que nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Entonces el Señor, mire, nos está probando por medio de todas estas cosas. Porque va a llegar el momento final en el cual estemos delante del tribunal de Cristo. Y ahí ya no va a haber más escapatoria, hermano. Ahí ya no va a haber más: Señor, permíteme otro par de meses para ver qué logro arreglar. No. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle perdón a Él. Tenemos que venir delante de Él y decirle: Señor, perdóname por todos los pecados. Perdóname, Señor. Mientras hay tiempo, buscarle a Él mientras pueda ser hallado. Búsquele al Señor. Usted y yo no podemos seguir, hermano, viviendo una vida como que el Señor no viene. El Señor viene pronto, el Señor está a las puertas y viene por los dignos. Aquellos que un día les hicieron una invitación: hermano, vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena. Aquellos que aceptaron, aquellos que vinieron, aquellos que dijeron: Señor, aquí estoy. No por aquellos que pusieron sus prioridades primero. Mi trabajo, dijo uno, la familia, me voy, no puedo llegar. Se excusaron. Porque la Santa Cena es algo importante. Grabe en su corazón: esto de la Santa Cena es algo muy importante, sumamente importante. Y nosotros le debemos de dar, hermano, mire, aparte de darle toda la importancia del caso, también nuestra reverencia. Porque no, mire, acá la Biblia habla acerca de esto. Dice: el pan, si nosotros no le añadimos fe a todo esto, será un pan común. Pero no es un pan común. Es un pan que te va a ayudar, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento David iba huyendo iba huyendo de sus enemigos y llega a un lugar, llega al templo y se encuentra que ahí él empezó a pedir pan y los sacerdotes le dieron pan del altar. Lo fortaleció. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Oiga bien. Y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Entonces aquí tenemos que hablar acerca de las manchas en tu vestidura.
Porque aquí le están hablando a la iglesia de Sardis y le están diciendo, ahí hay unos que no han manchado sus vestiduras. Dentro de la iglesia yo encontré algunos que no habían manchado sus vestiduras. Hermano, y cuando nosotros hablamos de las manchas, tenemos que hablar del pecado, de la tentación. ¿Sabe qué? Esas son manchas para nosotros. Tu vestidura se mancha cada vez que nosotros le fallamos al Señor, hermano. Cada vez que pecamos, la vestidura de nosotros es manchada. Incluso la Biblia habla, parece que Pedro en una de sus cartas predicando decía, hablando, él decía, hay gente que cuando ustedes están conviviendo, gente, hermano, que anda en adulterio, en fornicación, todo ese tipo de gentes que llega a nuestras fiestas puede ser manchas para nuestros ágapes. Entonces su vestidura se puede manchar aún mire, viendo la gente que tiene alrededor. Por eso es importante que nosotros sepamos, hermano, con quién nos juntamos. Dime quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres, perdón. ¿Cuáles son tus juntas? Porque no será que están manchando tus vestiduras. Pero aquel que se guarda, aquel que se cuida, aquel que dice no, aquel que, hermano, está diciendo no y está procurando y se está apartando, aquel que puede soportar la tentación, ese, su galardón será que el Señor lo vestirá de blanco, va a caminar con él. Ese es el galardón de los dignos. Ese es un galardón, hermano. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en aquel día le venga y le tome la mano y le diga, yo, camina conmigo, paseando por la nueva Jerusalén, hermano, vestidos de blanco. Los dignos. Porque no manchaste tus vestiduras cuando estabas en la tierra. Porque te limpiabas. Porque no hiciste caso, no prestaste atención a la tentación. Fuiste valiente, fuiste esforzado. Por eso no se preocupe usted, hermano, si lo critican porque siempre anda diciendo que no a otras cosas. Gloria a Dios por los que pueden decir que no. Hay gente que no puede decir que no. Gente que no puede decir que no. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? Mira, papá, me dice, mis amigos saben más que yo los días que yo tengo servicio, porque los estaba invitando para ir a la casa un día y le dijeron, no, porque tú vas a la iglesia, le dijeron. Los amigos de él. Pero, ¿cuál será nuestra actitud, hermano? Porque sabe que usted y yo tenemos que tener cuidado con nuestras vestiduras. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con guardar nuestras vestiduras. No se manche. En Sardis habían unos pocos, no eran muchos, eran pocos, que no habían manchado sus vestiduras. Y entonces el Señor habla, envía el mensaje a la iglesia y dice, dile a esos que ellos van a andar conmigo y que yo les voy a cambiar sus vestiduras y les voy a poner vestiduras blancas, porque son dignos. No manches. Mire, otra cosa que mancha nuestras vestiduras es la murmuración. Ay, hermano. Porque mucha gente, cuando hablamos de manchas, de pecado, luego piensa en la fornicación, en el adulterio. Pero el murmurar te está manchando. Cuando tú murmuras, te manchas. ¿Sabe por qué? Porque en aquel entonces hubo una hermana de un líder que murmuró en contra de su hermano. Miriam, otras versiones dice María, murmuró en contra de Moisés. Y el Señor envió lepra. Y la lepra tipifica pecado. Y el pecado mancha tus vestiduras. Entonces no murmures. No estemos murmurando, porque entonces al mancharse mis vestiduras yo dejé de ser digno.
la forma negativa de pensar puede manchar mis vestiduras. Cuando yo estoy pensando, hermano, mira, hay gente tan negativa. Dios no puede hacer eso. Eso no va a salir, no sirve. Y a veces hasta nos ministran negatividad. Tú no puedes. No permita que manchen su vestidura. Los que han cuidado sus vestiduras, mire, hermano, y no es cosa fácil, cuesta, yo sé que cuesta, pero todo en el evangelio requiere un sacrificio. No manchen sus vestiduras, no permita que manchen sus vestiduras. Porque a los que no manchen sus vestiduras, Dios los tendrá por dignos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Esta versión en la Peshita dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe. Mira, hermano, gloriosa por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué los hizo dignos a ellos? A Pedro y a aquellos que andaban con él. La fe. La fe te hace digno. Pero hay gente que no tiene fe. Hay gente que no cree, hay gente que no acepta, hermano. Hay gente que su fe, y mire, su fe disminuyó tanto que cuando hay momentos difíciles no pueden creer que Dios los puede sacar de ahí. Pero aquí está hablando el apóstol Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y al apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros ha sido hecho dignos por la misma fe. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Hay fe en tu corazón? Porque mire, hablamos de que la Santa Cena, el presentarnos delante del Señor, es un momento de examinarnos. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo está tu fe? ¿Será que tu fe va de aumento en aumento? La palabra de Dios dice, hermano, que cuando el Señor venga, la pregunta será: ¿hallará fe en la tierra? La fe de muchos cristianos se ha apagado. La fe de muchos cristianos, hermanos, se ha acabado. El cristiano hoy ya no tiene fe. Y dice la Biblia que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Yo tengo fe de que Dios hará cosas grandes en medio de nosotros. Yo tengo fe, la seguridad, la convicción de que yo no sé cuándo, pero yo sé que un día Dios lo va a hacer. Porque ¿qué es fe? Imagínense, de cosas que aún no se ven, pero creemos que Dios las va a hacer. Yo necesito fe. Yo necesito que mi fe crezca. Yo necesito que mi fe crezca. Porque cuando los tiempos difíciles vengan a mi vida, la única cosa en la cual yo me voy a poder apegar o aferrar es la fe de Dios. Y por la fe, mire, por eso la Biblia habla en Hebreos capítulo 11 acerca de los héroes, que por la fe el Señor los puso en honra. Héroes de la fe, galardonados por su fe. Y por su fe fueron hechos dignos de alcanzar las promesas. Vea, ahí está, hermano, empezando desde Abel. Empezando desde Abel.
De ahí usted ve, hermano, el listado de aquellos que por la fe fueron hechos dignos de alcanzar cosas que cuando no se pensaba que se podía, el Señor se las dio. Por eso Pedro decía, es por fe, es por fe. Si no tienes fe, no puedes ser tomado por digno. Porque la fe me hace digno. La fe te va a hacer digno. Dice acá, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que tú tengas fe. Mire, aún para participar de estos elementos, es importante que tú tengas fe. Y que tú creas. Si viniste débil, el Señor trae fortaleza. Si viniste enfermo, el Señor trae sanidad. Si viniste hoy preocupado, hermano, triste, el Señor quita toda preocupación, toda tristeza de ti, pero necesitas fe. Si no, esto no hará nada. Y cuando nosotros participamos de estos elementos con fe, estamos siendo tomados por dignos. Entonces, tu fe. ¿Cómo está tu fe hoy? Porque hablamos de un Dios, hermano, especialista en imposibles. Hablamos de un Dios que puede hacer todas las cosas posibles. Creemos, predicamos en algún momento de esto, pero cuando vienen las preocupaciones, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, entonces, Señor, y ahora, y el Señor, si no hablabas de fe, pues. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que reprender a sus mismos discípulos a causa de la poca fe que tenían? Porque siendo los discípulos del Señor, viendo los milagros, viendo, hermano, incluso ellos mismos echaron fuera demonios. Y de repente se levanta una tormenta en el mar, ellos iban ahí y el Señor solo esperando, tomándole la película, hermano, Jesús. Señor, haz algo, le dijeron. Y el Señor los reprende y les dice, hombres de poca fe. Por eso, hermano, yo creo que en este tiempo final, este es un tiempo final, la fe suya lo va a hacer distinto de otros. Su fe va a estar siendo medida. Su fe, nuestra fe es la que vamos a tener, hermano, en la cual vamos a ser nosotros medidos, vamos a ser pesados. ¿Cuánto pesa tu fe? Amén. Primera de Pedro 5:12. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Mire aquí, digno de confianza. Digno de confianza. ¿Sabe que algo tan interesante es que Dios dice en su palabra que Él no vendrá, sino antes Él lo revela a sus siervos, los profetas? Nada hará el Señor, sino antes lo revela. Pero yo no le puedo revelar mi secreto. Perdóneme que se lo diga así. Yo no le puedo dar a usted a conocer mi secreto si yo no le tengo confianza. Usted no puede ir donde su vecino y decirle, aquí están las llaves de mi casa, mire, yo me voy, al menos que usted le tenga mucha confianza. Pero ni aún así. Ahora, estamos esperando que Dios nos revele sus secretos. Estamos esperando que Dios nos abra su palabra, pero Dios no lo va a hacer si tú no eres digno de confianza.
Hay gente que no es digna de confianza. Porque mire, y esto en lo secular, por eso ha habido tanto problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en momentos de ministración, cuando el siervo que debe de estar ministrando debería de ser digno de confianza, sale y habla, se perdió la confianza. Pero eso no solamente con el pastor. A veces vienen hermanos a nosotros y nos empiezan a contar cosas, porque de alguna manera nos han tenido confianza. Dice, mire, mejor calladita la boca. Gracias a Dios porque somos tenidos por dignos de confianza. Pedro dijo, yo les estoy escribiendo a esto por medio de Silvano. Pedro tenía una confianza. Yo encontré a Silvano digno de confianza. Por eso le estoy diciendo a Silvano lo que tiene que hacer. Y eso se ha perdido, hermano. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos dignos de su confianza. Cuando el Señor, hermano, en aquel momento iba a hacer algo en Sodoma y en Gomorra, hermano, el Señor viene por la confianza que tenía con Abraham. Le reveló y le dijo, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. No que ahí está mi sobrino, pero yo la voy a destruir. Porque lo encontró digno de confianza. ¿Será que Dios puede confiar en ti? ¿Será que Dios te puede confiar sus secretos? Porque a los dignos Dios les confía. Entonces nos hace dignos de confianza. Quise animarlos, dice, y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Es tiempo en el cual nosotros necesitamos decirle al Señor, revélame tus secretos. Pero para que mire, ¿cómo podemos nosotros hacer crecer la confianza de Dios hacia nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo usted le llega a tener confianza a su vecino, a su hermano? ¿Cómo es? Si no es que antes usted lo probó con un poquito. Le dijo algo, hablando de esta manera, le dijo usted algo, y ahí lo probó. Se quedó callado. Usted ve su actitud, es apartado, hermano, no anda metido entre tantas cuentas. Usted, okay. Y ya va otra vez, y empieza a haber una amistad, empieza a haber un acercamiento hacia esa persona. Yo tengo hermanos acá que ellos hablan conmigo y hermano, ellos mismos le hablo así porque le tengo confianza. Platicamos de esta manera porque le tengo confianza. Nos expresamos de esta manera porque le tengo confianza. Porque con otro no lo haríamos. A otro no le dijéramos las cosas que a veces decimos entre nosotros como hermanos. Ahora, ¿cómo será el Señor? Usted sabe que el Señor lo primero que quiere es tener una buena relación contigo, acercarse a ti, tener esa relación de padre a hijo, acercarse, mira, y después ya poderle confiar. A los dignos se le pueden confiar los secretos. Nueva versión internacional. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Entonces hay gente que es digna de elogiarla. ¿Qué es un elogio? Ayúdeme, ¿qué es un elogio?
expresar sus cualidades y decirle: wow, bárbaro, buenísimo. Elogiarlo. Pero dice acá que el Señor nos va a elogiar cuando aprendemos a soportar las penalidades. Aun cuando tú estás pasando en medio de pruebas, en medio de dificultades, pero tú no te dejas vencer. ¿Sabe qué dice el Señor? Ese es digno y lo voy a elogiar, porque aprendió a pasar penalidades, aprendió a pasar sufrimientos, no se rindió ante la prueba, aunque era dura, aunque parecía difícil, aunque era de muchos años, no se rindió. Ese es digno de elogio. Entonces, hermano, no te rindas cuando hay problemas, cuando vienen las dificultades, cuando te encuentras en una situación adversa y parece que no hay salida, parece que el enemigo, hermano, ya te tiene tirado. No te rindas, aprende, porque cuando tú salgas de eso, el Señor va a decir: este es digno, este es digno de que yo lo elogie, porque aguantó a soportar. Dice, mire, por sentido de responsabilidad delante de Dios, dice, se soportan las penalidades aún sufriendo injustamente. Aún cuando injustamente tú estás pasando cosas que no deberías estar pasando, pero aprendes, pasas, sigues adelante. Ese es digno de elogio. Mire qué bonito es cuando el Señor te elogia. Hijo mío, dice el Señor, por cuanto he visto tu lucha, por cuanto he visto esto, yo te voy a poner acá, te voy a dar esto, voy a abrir la ventana de los cielos. Ese es Dios elogiándote, porque vio que en medio de la prueba no te rendiste. Hebreos capítulo 13 y versículo 2. No se olviden de la hospitalidad. Esta es la versión Peshita. Porque por ella algunos, sin saberlo, fueron considerados dignos de recibir ángeles. Entonces, ¿sabe qué? Que cuando yo no me olvido de la hospitalidad, que cuando en algún momento yo he hospedado o he abierto mi casa o he dado hospitalidad a alguien, a causa de que en algún momento, hermano, mire, yo no sé cómo nosotros le hacemos para agradar a Dios, pero de alguna manera le agradamos, algo hacemos. Y dice acá, ellos sin saberlo, no sabía, fueron considerados dignos de recibir ángeles. Otras versiones dice, fue sin saberlo, hospedaron ángeles, dice. Pero esta versión dice, fueron considerados dignos. O sea, que no todos pueden hospedar ángeles. Usted podrá hospedar personas, usted podrá tener gente en su casa hospedándola, pero no necesariamente sean ángeles. Solo aquellos dignos pueden hospedar ángeles. Entonces, no todo el que llega eso es algo que debemos entender. Solo los dignos, solo los que son considerados dignos pueden recibir ángeles. Y esos ángeles que Dios envía, esos ángeles que vienen de parte de Dios, esos ángeles, hermano, son los que te ministran. Te ministran en tus sueños, te ministran cuando tú estás descansado. Los ángeles de Dios están ahí. Mientras tú duermes. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate en ser digno. Y yo termino con este pasaje. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios.
dice, de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Hermano, un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, yo necesito esforzarme para ser digno de la aprobación de Dios. ¿Cómo yo soy catalogado como digno? Cuando yo me presento delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Un obrero que puede, hermano, trazar bien la palabra. Un obrero que puede, dice, ser fiel dispensador. No un obrero, hermano, que se para aquí a última hora, empieza a decir lo que le viene a la mente. No, que sabe prepararse, que se preparó, que va a venir a entregar la palabra de verdad. Que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos algo de qué avergonzarnos, entonces doblamos la palabra y no damos lo que Dios está poniendo en nuestra boca. Pero cuando usted no tiene nada de qué avergonzarse, usted dice la verdad. Cuando usted no tiene nada de qué avergonzarse, usted habla la verdad. Como diríamos en buen castellano, no tiene cola que le pisen. Porque usted ha andado en la verdad. Cuando nosotros hacemos eso, somos tenidos por dignos, pero para eso hay que esforzarse. Esfuérzate. Y mire, esa es la palabra que el Señor trae hoy. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Porque para ser digno tú necesitas esforzarte. Tienes que esforzarte. No podemos, hermano, pensar que esto de que vamos a entrar en el momento del arrebatamiento, que vamos a llegar ahí, eso va a ser fácil. Mire, todos los que aquí estamos de alguna manera nos hemos esforzado. Todos nos hemos esforzado. Porque ciertamente hemos pasado momentos críticos, hermano, difíciles. Pero en medio de todo eso, el Señor en su bendita misericordia nos ha levantado, nos ha tomado y nos ha hecho dignos. Por eso hoy el Señor te invitó a su mesa. El Señor te trajo a este lugar porque has sido considerado digno de sentarte a la mesa del Señor y de participar del pan y participar del vino. Yo, hermano, cuando pensaba en todo esto de los dignos, del galardón, de la recompensa, yo le decía, Señor, ¿cuánta gente hoy ha estado perdiendo tanta recompensa, tanta bendición? ¿Cuánta gente hoy ha menospreciado tus galardones a causa de que por sus actitudes no se han acercado delante de ti? Pero usted vino hoy porque usted es considerado digno. Aquellos que fueron invitados y no llegaron, dice que no eran dignos. Pero los que sí llegaron, porque después usted sabe la parábola, que salieron a las calles a traer a aquellos que no fueron invitados. A usted no lo habían invitado, ni a mí tampoco. Pero el Señor dijo, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces el Señor dijo, ahora vamos por otros. Y esos otros somos usted y yo. Porque aún en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, Dios nos ha hecho dignos. Dios te hizo digno. Y dijo, el Padre dijo, por ese yo entregué a mi hijo. Y por ese o por ella yo voy a derramar la sangre de mi hijo. Yo lo voy a traer. Y hoy el Señor te ha traído.
Porque cuando no éramos nada, el Señor vio algo especial en nosotros. Y Él dijo: a estos. Por eso que nosotros hoy necesitamos, hermano, entender que es solo para los dignos. La bendición es solo para los dignos. La paz de Dios es solo para los dignos. La confianza, el elogio, solo para los dignos. La mesa del Señor, solo para los dignos. Así que póngase de pie en esta tarde y vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra, a darle gracias a Dios por su palabra. Yo creo, hermano, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. No manches ya más tus vestiduras. Acércate delante de Dios. No permitamos, hermano, que en algún momento el enemigo empiece a meter pensamientos negativos a nuestra vida y robe de esta manera nuestra fe. Es por fe que vamos a ser tenidos por dignos. Es por fe. Pero esfuérzate. Esfuérzate. En el nombre de Jesús, esfuérzate. Vamos a participar de los elementos, el pan y del vino. El pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino representa su sangre que se derramó en la cruz por mis pecados y por tus pecados. El vino y el pan juntos, estos dos elementos en conjunto, hacen una obra transformadora en nuestro ser. Pero la mesa del Señor fue hecha para los dignos. La mesa del Señor fue hecha para los dignos. Y si alguien acá no se siente digno, pídale perdón al Señor. Porque no podemos venir a comer, a beber del pan y de la copa indignamente. Pero dice que para que yo pueda ser digno, entonces yo necesito pedirle perdón, ponerme a cuentas y decirle: Señor, perdóname. Y desde el momento que nosotros nos acercamos delante de Dios y le pedimos perdón, el Señor te está haciendo digno para que tú participes. Un examen hoy a tu vida. Examina tu corazón. Y todo aquello que en algún momento te hizo pensar que eras indigno, desde el momento en el que nosotros, hermano, le pedimos perdón a Dios, Él te está haciendo digno. Yo voy a orar por esta palabra en esta tarde, y tú examina tu corazón. El día jueves platicábamos con los hermanos que se van a bautizar, y yo lo expresaba el día viernes también. Ese pasaje de Lucas tan importante llamó mi atención, que hubo gente que rechazó el plan de Dios para su vida a causa de que no se dejaron bautizar. Y yo le decía el viernes: no rechace el plan de Dios. Este es parte del plan para tu vida. No lo rechaces. Dice que los fariseos y los expertos rechazaron los designios de Dios para sí mismo porque no se dejaron bautizar. Pero hay un plan para tu vida, y lo que Dios quiere es galardonarte. Galardonarte. Hay un galardón para el digno. Esto acá es un galardón. Dios te da la oportunidad, Dios te permite venir y participar de esto porque te quiere galardonar, no recompensar, galardonar. Porque cuando estos dos elementos entran en tu cuerpo,
el Señor hace la obra. Él hace la obra. Pero Dios te encontró digno. Así que yo te quiero invitar a que levantes tu mano. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque me encontraste, me consideraste digno. Digno de tu sangre, digno de que tú murieras en la cruz. Me viste a mí, dijiste: este es digno. Gracias, gracias. Porque qué méritos tengo yo, qué méritos tenía yo, Señor, en aquel momento. Pero diste a tu único Hijo, Padre Celestial, para que muriera en la cruz. Y me consideraste digno. Me consideraste digno, Señor. Gracias, gracias, Dios, gracias, Señor. Sea agradecido con el Señor, dile gracias. Porque cuando nadie daba nada por ti, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque cuando en el lodo cenagoso estábamos, el Padre dijo: he ahí mi Hijo. Por los dignos, dignos de confianza, dignos de elogio. Porque no éramos nosotros los indicados, eran otros. Para otros Él vino. Para otros era este mensaje. Pero Él te vio a ti y dijo: tú eres digno de oír este mensaje. Te consideró digno de confianza. Te consideró digno de elogio. Te consideró tu casa digna de paz. Ese es Dios. Te considero digno de escapar de las cosas que vendrán para este mundo. Dile gracias. Dile gracias, dile gracias. Sea agradecido con Dios. Él te consideró digno de acercarte a tu mesa, a su mesa. David en aquel momento andaba buscando cómo hacer retribución a la casa de Saúl. Y encontró al hijo de su amigo Mefiboset. Pero Mefiboset no se consideraba digno. Y David le tuvo que decir: tú estarás sentado a mi mesa todos los días. Porque una cosa es cómo tú te sientas y otra cosa es cómo Dios te vea. Y Dios te ha visto